quiero felicitar y reconocer en este Día de las Trabajadoras y los Trabajadores a todo el equipo de trabajo que ha hecho posible toda esta producción, tanto la organización del curso como la puesta en línea para que, bueno, un día como hoy podamos estar trabajando en la búsqueda de soluciones. Y por supuesto que en este saludo a quienes conforman este equipo de trabajo, a Franco, a sus colaboradores, a Valeria, a quienes trabajan también en la inscripción, a Pilar, a todos los que de una manera van haciendo su aporte como para que esta tarea se pueda llevar adelante. También incluyo a los docentes que participan en todo el ciclo de coloquios, que la verdad que generosamente brindan su tiempo, tanto para reflexionar, para preparar, para pensar los aspectos problemáticos de lo que van a abordar y finalmente para prepararse para esta intervención en un público tan abierto, llegando a todas las regiones del país como lo vemos en la participación en los chats. A nosotros nos enorgullece que un día como hoy, que es un día festivo, un día de conmemoración, estemos aquí trabajando para mejorar la calidad de respuesta a los problemas que ya existen y a los que seguramente van a sobrevivir y sobrevenir cuando se produzca la posibilidad de recuperar criterios de funcionamiento normal en todos los ámbitos de la sociedad. Allí, toda la situación que en este momento está repercutiendo en los problemas contractuales seguramente se va a intensificar y allí va a ser necesario acudir a todo lo que estamos considerando en este momento. Quería también en este día del trabajo reconocer especialmente a todas las integrantes y los integrantes de la justicia laboral, que precisamente es el espacio de las estructuras judiciales a través del cual se gestiona, se canaliza toda la conflictividad laboral que también en esta coyuntura sabemos que va a estar absolutamente requerida. Estuvimos desenvolviendo un coloquio, un módulo específico sobre derecho laboral y también se llevó adelante como este con mucho compromiso, con mucha participación, y la verdad que esto merece que lo reconozcamos. En la coyuntura de un día del trabajo, también destacamos cómo se han adaptado las organizaciones a estas nuevas modalidades. Muchos estamos intentando llevar adelante las rutinas laborales aplicando tecnologías que se han absorbido y los poderes judiciales de todas las provincias y de Ciudad Autónoma rápidamente han puesto en funcionamiento esta manera de trabajar distinta que supone adaptaciones. Supone en particular para las mujeres de la justicia tener que duplicar la jornada de trabajo, también en buena medida trasladando a los hogares y a las tareas, a veces compartidas con los hombres, esta modalidad de desempeño laboral en las horas de vida familiar. Así que vaya ese reconocimiento hoy también por toda esta tarea que se está desenvolviendo en estas condiciones. Para el final de la exposición, si nos queda tiempo, vamos a compartir un saludo que nos ha hecho llegar una colega. No voy a decir nada más, es un saludo muy breve, que me parece pertinente, comparto la totalidad de su contenido y lo vamos a dejar para no continuar ahora haciéndolos esperar respecto de la exposición que va a llevar adelante la doctora Estela Lou, que aquí está ya hace rato acompañándonos, y verdaderamente
tengo que reconocer que es producto de una coincidencia, un poco prevista, no del todo casual, pero mayormente inintencionada. En este Día del Trabajo, que evoca la gestación de tantas luchas que una a una fueron conformando un ordenamiento protectorio del contrato de trabajo, nos toca mirar el presente del contrato de locación. Un presente en el que esta realidad coyuntural de aislamiento, de inactividad de la estructura económica, de estrechez de recursos en lo que se refiere a las posibilidades de cumplimiento, se remonta a lo que ha sido la historia social del contrato de locación, de todos los modelos contractuales previstos en el Código Civil originariamente y en el Código Civil y Comercial. La mayor tradición de movimientos sociales indudablemente recaló en el contrato que vamos a considerar hoy día con la doctora Alou, por mencionar algunos de los movimientos que resulta curioso rescatarlos de esa historia. La huelga de inquilinos del año 1907, que pese a haber terminado con una brutal represión en las principales ciudades del país, concretamente en Buenos Aires, en Rosario y en Córdoba, fue el antecedente de modificaciones que se introdujeron al propio código buscando garantizar un piso mínimo de algunos derechos. Algunos derechos que, si los tuviésemos que mirar desde la perspectiva actual, nos sorprendería que tuviesen que estar garantizados, como era que era nula la cláusula que le prohibía al locatario ingresar al inmueble con sus hijos menores. Pero esto estaba en el Código Civil derogado y estaba porque fue necesario consagrarlo. De ahí en más, una nutrida legislación de emergencia a la que incluso hizo referencia Carlos Hernández el otro día en este precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ercolano con Lanteri de Ranchau. Y, por supuesto, empezó a oscilar el péndulo de la intervención normativa en el contrato, dejando poco margen para la expresión de la autonomía privada, con la ocasional apertura y la supresión de la normativa protectoria, como sucedió con el gobierno de la dictadura militar. Hasta arribar a la, bueno, ya también derogada Ley 23.091, que pudo transitar un camino de equilibrio. En la actualidad vemos también que aparece la incidencia normativa en situación de emergencia y nos aprestamos a escuchar cuáles serán sus alcances, cuáles serán sus proyecciones, la posibilidad de encontrar criterios equitativos de aplicación frente a esta realidad y desde este pasado, desde esta historia que tiene el contrato de locación en materia de normativa de emergencia. Lo vamos a hacer siguiendo las enseñanzas y las reflexiones de Stella Low, una amiga con quien compartimos, diría casi desde el primer día, toda la historia académica que llevamos juntos. De hecho, éramos compañeros de la materia contratos, compañeros de estudio, en la misma comisión. Y de ahí en más con Stella fue toda una tarea compartida, una sociedad en la que muchas veces no le convino a Stella la distribución de cargas. Le estoy haciendo reír un poquito. Y quiero presentarla a Stella como una profesora
que ha participado en todas las iniciativas de investigación formal, seminarios, reuniones, jornadas nacionales, publicaciones que hemos hecho en conjunto desde la Cátedra de Derecho Civil 3 primero y de Derecho de los Contratos actualmente. Y la verdad que todo su talento y toda su formación, que no solo se limita al derecho contractual, sino que se ha proyectado también en la docencia a la titularidad de la práctica profesional, se resume en encontrar en ella una docente comprometida con una ética con el estudiante incondicional. Estela dedica todo su tiempo, su preparación, su formación a que el estudiantado pueda transcurrir la experiencia de los cursos regulares, de las propuestas para la tarea de los alumnos libres, de los posgrados, con absoluta dedicación y compromiso docente. Es algo que indudablemente vamos a reconocer siempre, además de que su compromiso con la universidad pública se ha manifestado en integrar distintas gestiones de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario con distintos roles, todos ejercidos con convicción, con eficiencia, buscando inclusive no destacar especialmente sus aportes, sino sobre todo trabajando en silencio. Estela es una mujer de la universidad pública, es una mujer que honra la trayectoria docente, honra el pertenecer, el ser una ius privatista, y por supuesto también que Estela es una abogada de raza. Ella defiende y logra transmitir la perspectiva del profesional del derecho en su lucha constante por lograr que los conflictos se resuelvan del mejor modo. Así es que, con una síntesis muy somera de lo que es su trabajo constante, continuo, su trabajo por la unidad de los grupos y por una mirada humana que la caracteriza. Este año en la cátedra hemos atravesado una situación muy dificultosa, como ha sido la pérdida de una colega de la manera más inesperada, frente a esta coyuntura que indudablemente nos impactó emocionalmente a todos. A través de Estela mantuvimos esa primera y dura conversación telefónica, y de ahí en más hemos seguido, como siempre, acompañándonos. Bienvenida, Estela, yo agradezco muchísimo que esta tarde de 1 de mayo estés compartiendo este rato con nosotros, y te escuchamos, como siempre, para aprender de tus reflexiones. No, te decía, me vas a hacer llorar, Ariel. Se nota, ¿se me escucha ahora? Se nota que me presentó un amigo, así que yo te agradezco, Ariel, te agradezco como amigo, y agradezco a través tuyo a la Federación de Magistrados, agradezco a sus demás autoridades, y mucho también a la gente que está haciendo el apoyo, el soporte, la doctora Bacaro, que además con ella tengo una relación de amistad, y los chicos, digo yo, los empleados de la técnica, que realmente me han asistido no solamente con mucha aptitud, sino además con mucho afecto, que eso es importante. Yo les deseo a todos ustedes un feliz Día del Trabajador, que creo que como nunca lo estamos honrando, trabajando hoy. Comentaba hace un rato que la verdad todo el mundo me decía cómo puede ser que esté haciendo esto en el Día del Trabajador justamente. Pero bueno, lo cierto es que la docencia me apasiona, que nunca digo no a estas propuestas, y seguramente, Ariel, recordarás que en aquel curso de Derecho Civil 3, que éramos alumnos de la doctora Nicolau, nos acercábamos a los temas del programa con la cercanía normal de un estudiante, lo pasamos. Pero ella había propuesto si queríamos trabajar en profundidad algún tema, y trabajamos
el régimen de emergencia en las locaciones. Yo no sé si vos te Yes. acordás, Carlos, Sí, vos sí, y yo perfecto. trabajamos eso. Así que mirá vos las vueltas de la vida, cómo volvemos para acá. El escenario del contrato de locación inmobiliaria es siempre convulsionado. Aún en épocas en las que parece que pudiera haber cierta normalidad, siempre hay un conflicto de intereses permanentes. Mucho más en este momento. Yo no voy a ocuparme de esa historia que también vos relataste, que Carlos Hernández mencionó el otro día, pero recordar esto, siempre es conflictivo y en este momento más. Les diría que la mayoría, no sé si capaz que digo el 80% y no estoy mintiendo, de las consultas que uno viene recibiendo en este periodo tienen que ver con problemáticas de los contratos de locación. Y si bien voy a hablar un poco del decreto y analizar algunas cuestiones que a mí me parece que necesitan ser analizadas, no quería dejar pasar esta oportunidad para comentar algo. Creo que una de las primeras consultas que me llegó, vieron cómo hace la gente, si vos que estás en contratos, era un locatario de un inmueble con destino comercial, si vos que estás en contrato, ¿se puede aplicar el 1203? 1203 del código es ese artículo que se llama, nombre no muy feliz, frustración del uso o goce de la cosa, y dice que si por caso fortuito o fuerza mayor el locatario se ve impedido de usar o gozar de la cosa, o ésta no puede servir para el objeto de la convención, puede pedir la rescisión del contrato o la cesación del pago del precio por el tiempo que no pueda usar o gozar de la cosa. Y remata el artículo, si el caso fortuito no afecta a la cosa misma, sus obligaciones continúan como antes. Es decir, que en principio estas opciones por la rescisión o la suspensión del pago del canon no estarían habilitadas si el caso fortuito no incide sobre la cosa misma. Me puse a buscar jurisprudencia, es un artículo nuevo, no hay jurisprudencia de 1203, nada dicen los fundamentos que acompañaron a la presentación del código, hoy Código Civil y Comercial, pero este artículo es una replicación prácticamente exacta, idéntica, del viejo artículo 1522 del Código de Vélez. Y ahí sí, en estas últimas 5 décadas, encontré una buena cantidad, les diría aproximadamente una docena de fallos. No voy a mencionarles todos, pero sí me gustaría mencionar algunos. El primero es un fallo del año 1981, Lama Sociedad Anónima Construcciones, ahí les van a pasar después el dato, y en este fallo se entendió que la disposición de ese artículo 1522 guardaba vinculación con la del artículo 1525 de ese código, conforme el cual el locador debía responder de los vicios o defectos graves de la cosa arrendada que impidieran el uso de ella. En el año 1989, este expediente es Valdés Julio, se dispuso la clausura de un establecimiento por falta de planos aprobados por la autoridad municipal, y esto obviamente estaba en contravención con el Código de Edificación. Luego, en el año 1993, los autos son de Giorgio Beatriz, se había planteado una pretensión rescisoria de un locatario que alegaba que el inmueble era inhabitable por ruidos molestos de un inmueble vecino. Lo cierto es que no se hace lugar a su pretensión, se entendió que el problema no era un problema de gravedad relevante que habilitara la rescisión, pero este fallo tiene una interesante nota de Eduardo Molina Quiroga, y él, en esa nota, entiende que este artículo 1522 en definitiva se vincula con la obligación del locador de conservar la cosa en buen estado, es decir, el locador debe entregarla en buen estado y debe conservarla en buen estado. Y en su comentario tiene una cita de un prestigioso autor del derecho de los contratos, Luis María Resónico, donde dice justamente que este artículo 1522, en su parte final,
excluye la aplicación de los remedios cuando el caso fortuito no afecte a la cosa misma. Y textualmente dice, no constituye una causa que haga aplicable el artículo 1522 la disminución de la demanda de los productos que se vendan en el inmueble locado, ni su prohibición por disposición de la autoridad pública. Más recientemente, estoy hablando del año 2013, Autos Guzmán Mónica, se condena a un locador a indemnizar a un locatario porque este locatario había sufrido un lucro cesante por la imposibilidad de usar y gozar parcialmente del inmueble alquilado, dado que este locador no había cumplido con ciertas reparaciones que estaban a su cargo y en virtud de las cuales, o de cuya inejecución, la parte locataria no había podido obtener la habilitación para funcionar. Este muestreo breve para mí es contundente en el sentido de que el artículo 1203 está pensando en otra situación, que es una simplificación muy grande de la problemática actual y que por lo tanto no sería aplicable. Piensen ustedes que este locatario, vamos a suponer el locatario de un inmueble con destino comercial destinado a indumentaria, y no lo puede abrir al público hoy, entonces él va a pensar que tiene frustrado el uso y goce. Pero si se va al inmueble de al lado, tampoco va a poder abrir al público. Es decir, el problema no lo tiene el inmueble, que sería la cosa misma, ni su sustancia, ni su materialidad. A la inversa, acá por el barrio en una esquina había un bar. Y obviamente con las medidas de aislamiento social ese bar no podía abrir. Entonces, aprovechando esta circunstancia de que los proveedores de los titulares del bar los proveían justamente de productos alimenticios, sacaron las mesas y las sillas, pusieron estantería y ahora tienen un almacén abierto al público. Es decir, que evidentemente la situación por la que estamos atravesando, para mí en modo alguno puede tener andamiaje en esta disposición, pero bueno, obviamente es una opinión, y como todas puede encontrar quien defienda la posición contraria. De hecho, ustedes van a encontrar cantidades de artículos no especializados, muchos artículos periodísticos, pero algunas opiniones que deslizan algunos autores en cuanto a la posibilidad de aplicarlo. Les decía que doy por sentado que el decreto ha sido dictado dentro de los límites constitucionales y que han habilitado esta jurisprudencia que les mencioné, en cuanto está prevista en una situación excepcional y por un tiempo determinado. El decreto es un decreto de orden público, lo que significa que la normativa contractual que ahora estuviera regulada por este decreto ha quedado desplazada por el mismo, obviamente, sin perjuicio de que sí van a continuar las relaciones de las partes regidas por el resto de la normativa de autonomía que tuviera ese contrato, que no estuviera vinculada con las cuestiones que trata el decreto. Lo primero, yo creo que fue oportuno el dictado de este decreto, vamos a empezar por ahí, más allá de las cosas que uno le pueda cuestionar, porque piensen ustedes que se dicta y comienza a regir el 29 de marzo, y estábamos muy próximos a que vencieran justamente los alquileres que normalmente se pagan por mes adelantado los primeros días del mes siguiente. Entonces, esto fue oportuno y trajo una suerte de manto de tranquilidad a la gente que yo creo que era necesario en este panorama que nosotros estamos viviendo. Respecto de lo primero que debió tratar, a mi juicio tiene cierto desorden, lo primero que debió tratar es el ámbito de aplicación, que no surge claro de la parte de los considerandos, la amplitud que tiene, y ustedes lo encuentran recién al final en los artículos 9 y 11. Yo voy a empezar por ese ámbito de aplicación, a ver qué cosas podríamos decir del mismo. En los dos primeros incisos del artículo 9, nosotros tenemos los destinos de vivienda. Entonces tenemos locaciones de inmuebles destinados a vivienda única, urbana o rural,
yo entiendo ahí que esta expresión vivienda única tiene que interpretarse en consonancia con la regulación actual de la afectación de la vivienda. Vivienda única no quiere decir inmueble único. Luego tenemos de aquellas habitaciones destinadas a vivienda familiar o personal, es decir, son los casos en los que no hablamos del inmueble, sino que hablamos de las partes del inmueble, habitaciones en pensiones, hoteles o ese tipo de alojamientos similares. Esto hasta acá no tiene mayor problema porque el destino, de alguna manera, está, digamos, sosteniendo la tutela, que mayoritariamente va a ser de la parte locataria. Es decir, este orden público es un orden público donde se prevé la tutela básicamente del locatario, sin perjuicio de que va a ser, como vamos a ver, una adecuada armonización con la protección de la parte locadora en los casos en los cuales estamos frente al locador vulnerable. Siguiendo con el ámbito de aplicación, tenemos en el inciso 3 los inmuebles destinados a actividades culturales o comunitarias. Y este artículo es un artículo que tiene, o este inciso, perdón, tiene un mundo. Yo me puse a buscar qué cosa era una actividad cultural y qué cosa era una actividad comunitaria. Las actividades culturales son las que transmiten creencias, costumbres, tradiciones, conocimientos de generación en generación. Y esta transmisión de estos conocimientos se produce a través del arte, la danza, la poesía, la música, la vestimenta, la gastronomía, el teatro y la literatura. Es decir, que inmuebles destinados a actividades culturales tenemos una inmensidad dentro de esto, ni que hablar de aquellos destinados a actividades comunitarias, que son las actividades que se realizan en la comunidad vinculadas con la organización social. Entonces acá podemos tener actividades que realicen personas aisladas, que realicen grupos, que realicen comités, desde activismos políticos, concientización social, solidaridad y caridad. Tenemos también una innumerable cantidad de actividades. O sea que es un ámbito de aplicación donde esta enumeración aparece como taxativa, pero en los incisos encontramos realmente una gran amplitud. Sí va a generar problemas, y esto es algo en lo que uno va a tener que empezar a manejar algún tipo de idea de consenso, el inciso 4. El inciso 4 habla de los inmuebles rurales destinados a pequeñas producciones familiares y pequeñas producciones agropecuarias. ¿Y esto qué problema tiene? Que no dice cuándo voy a poder considerarlo pequeño a esta producción, o pequeña a esta producción. Y sobre todo es interesante porque el ámbito de aplicación se completa con el artículo 11, que excluyen de los beneficios, pongámosle, de este decreto, a los contratos de arrendamiento y a parcería rurales que tiene su ley, la 13.246, salvo estas producciones familiares pequeñas o agropecuarias pequeñas de este inciso 4. Entonces, va a ser fundamental distinguir, porque en algunas me voy a tener que ir a la ley de arrendamientos rurales y en las otras voy a poder aplicar este decreto. Entonces, ¿cuándo estaré frente a una pequeña producción? Bueno, veremos si solo tiene que alcanzar para el sustento de la familia, si puede alcanzar para el sustento de la familia o algo más, y en ese caso, cuánto más para dejar de considerarla pequeña e irme a la otra normativa. En el inciso 5 tenemos los inmuebles alquilados por personas adheridas al régimen del monotributo destinado a la producción de servicios, comercio e industria. Todos los monotributistas, sin distinción de categoría, que tomen en locación un inmueble para el ejercicio de esas actividades, quedan comprendidos dentro de la protección de este decreto. Tampoco hay problema con saber quién es o deja de ser monotributista. Luego tenemos los inmuebles alquilados por profesionales autónomos para el ejercicio de su profesión. Y a mi criterio también acá habría algún inconveniente,
un autónomo es alguien que no tiene una vinculación, una relación de dependencia laboral. Ahora, ¿qué es un profesional? Ya es otra cosa. La expresión profesional, o sea, la conceptualización de un profesional, tiene en nuestro derecho una trayectoria inmensa, en jornadas, en encuentros académicos de profesores de derecho. Ya desde el año 1988 se ha venido discutiendo qué cosa es un profesional. Luego, con la Ley de Defensa del Consumidor, esto el profesional que tiene título universitario, se volvió a la discusión. Los proyectos de reforma del Código Civil en la década del 90, que tuvimos tantos, alguno ha definido lo que era un profesional. Esta fue siempre una cuestión importante. ¿Y por qué? Porque hay algunos criterios muy restringidos que limitan la posibilidad de decir, este es un profesional. Aquella persona que ha obtenido un título universitario o bien que reúne requisitos de habilitación, matrícula, código de ética, una serie de requisitos, y por otro lado, algún criterio un poco más flexible que entiende que bastaría con la habitualidad y la formación y la capacitación en un ámbito determinado para decir que estamos frente a un profesional. En lo personal, esta es mi opinión, obviamente, yo adhiero al criterio amplio que en alguna oportunidad ha sostenido el doctor Moset Iturraspe. Él dice que profesional es todo aquel que adquiere una técnica, un saber, una habilidad, que lo ejerce, es decir, lo brinda públicamente de manera habitual y hace de eso su medio de vida, su sustento. Esto es un profesional. Luego, el vidriero que no fuera monotributista podría ser un profesional. La persona que tiene su gabinete para hacer depilación, manicuría, también sería un profesional. Digo, repito, esto es mi criterio, pero por supuesto que hemos visto puede haber otras posibilidades. Los últimos dos incisos son los inmuebles alquilados por las micro, pequeñas y medianas empresas. Estas tienen su regulación, tienen además resoluciones que van determinando para cada uno de estos supuestos cuáles son los requisitos que la hacen estar dentro de esta categoría o no. Por lo tanto, no hay inconveniente, como tampoco lo hay en el inciso 8, de aquellos inmuebles alquilados por cooperativas de trabajo o las empresas recuperadas que estuvieran inscritas en el registro del INAES. Respecto del ámbito de aplicación, este ámbito se va a completar con las exclusiones del artículo 11, les decía, donde están los arrendamientos y aparcerías rurales, y donde están también los supuestos del artículo 1199 del Código, que no los voy a leer en honor a la brevedad, pero son los casos en los cuales los contratos de locación están excluidos del requisito del plazo mínimo. En este ámbito de aplicación, del que probablemente queden muchos supuestos afuera, que después tengamos que ver de qué manera podemos solucionar los problemas que se vayan presentando, se van a dar una serie de consecuencias, se van a aplicar una serie de institutos. Ahora sí, vuelvo al principio de la ley para hablar un poco justamente del primero de estos institutos, que tiene que ver con lo que se llama suspensión de desalojos en el artículo 2. En realidad, vamos a ver, es muy claro y surge de la lectura, que lo que se va a suspender en todo el territorio nacional hasta el 30 de septiembre del presente año es la ejecución de las sentencias de desalojo que se hubieran dictado en un juicio que se hubiera promovido, dice, por el incumplimiento de la obligación de pago de un contrato de locación. En tanto y cuanto la parte locataria esté en la tenencia del inmueble o esté su continuador, su sucesor por causa de muerte, su sublocatario. Esto a mí me parece que guarda una gran razonabilidad, porque piensen ustedes que este locatario es un locatario que tiene una trayectoria de dificultad para pagar, porque evidentemente si estamos hablando de una sentencia de desalojo que ya está,
su impotencia patrimonial para afrontar los pagos era anterior, ya sea que la sentencia esté dictada o no, puede estar dictada y no haber sido todavía ejecutada. En el presente, donde nosotros tenemos una cadena de pagos bastante complicada, donde mucha gente perdió su trabajo, donde mucha gente no puede abrir su negocio, ejecutar ese lanzamiento realmente sería sumamente gravoso para él. Por eso es que se establece esta suspensión de la ejecución de la sentencia, y también se establece obviamente la suspensión de la prescripción de esas ejecuciones, que va a regir hasta el día 30 de septiembre, como les decía. Esta disposición ha tenido algunas objeciones. La primera de ellas la tuvo también el Código Civil, de decir, miren, tiene normas procesales, y las normas procesales no pueden estar contenidas acá porque se está violando la Constitución Nacional, las competencias reservadas a las provincias. En su momento esto se había respondido, es decir, hay algunos derechos que por su jerarquía, por su trascendencia, tienen que tener un determinado andamiaje procesal, y esto justifica y no implica de modo alguno el avasallamiento. Yo ahí les dejé el caso Volcker, que ha dicho esto. Y también yendo a la cuestión más sustancial, que tiene que ver con el derecho de propiedad de la parte locadora, a quien está en este momento privado de recuperar ese inmueble, y que se han planteado también en la jurisprudencia. Caso Russo es un caso en el que se ha dicho que esta tampoco sería una defensa o un achaque que se le pueda hacer, considerándose en este último caso incluso razonable la suspensión del lanzamiento por la situación de emergencia. Esto lo dejo porque lo empecé a pensar, pero como quiero hablar de otras cosas, simplemente lo dejo. Esta suspensión de la ejecución dice por falta de pago. Y asociamos esto con el pago de la prestación dineraria. Por lo tanto, si lo que hubiera incumplido fuera, por ejemplo, otra obligación, el uso adecuado, hubiera ocurrido un uso indebido, si hubiera iniciado un proceso que termina en un lanzamiento no ejecutado por otra obligación que no sea la de pago, ¿se puede ejecutar esa sentencia también? Digo, no sé, esto lo dejo, después si quieren podemos ampliar o pensarlo juntos un poco más, pero a mí eso me hizo ruido. Habría que ver qué cosa es pago, en todo caso, en este artículo. Luego, el otro efecto que se va a adjudicar a estos contratos es la prórroga. En realidad, lo que se hace justamente es prorrogar su vigencia hasta el 30 de septiembre del corriente año. Esta disposición del decreto es una disposición que prevé la aplicación retroactiva, porque el decreto, recordarán que dije, es del 29, y acá estamos pensando, estamos hablando de una prórroga de contratos que hubieran vencido entre el 20 de marzo y hasta antes del 30 de septiembre. Hasta antes podría ser, no sé, el 29 de septiembre. Si el vencimiento de ese contrato se hubiera dado en este periodo, el plazo de vigencia de ese contrato puede considerarse prorrogado hasta el 30 de septiembre del corriente año. Y digo puede, ¿por qué? Porque el locatario podría restituir, y no necesariamente esperar este tiempo. Para que esta disposición sea aplicable, acá también el locatario tiene que estar en la tenencia de la cosa, él, sus continuadores, sus sucesores por causa de muerte, un sublocatario, y se va a aplicar también a aquellos supuestos que nosotros conocemos con el nombre de locaciones de continuación de la locación, es decir, el contrato finalizó, el locatario continúa en el uso y goce de la cosa, el locador no resiste ese uso y goce, sino que lo tolera. Este contrato ha quedado continuado por tiempo indeterminado y cualquiera de las partes le puede poner fin en cualquier momento.
al quedar abarcados en esta disposición, debemos entender que solo el locatario le puede poner fin, en todo caso, en cualquier momento. Y acá se admite que la voluntad de las partes, sobre todo de la parte locataria, juegue de alguna manera, porque si este locatario opta por restituir antes del 30 de septiembre, o incluso en la fecha originalmente pactada, lo tiene que hacer. Solo que en esos casos va a tener que notificar a la parte locadora, con al menos 15 días de anticipación, si esto fuera necesario. Habrá que ver acá, pero en este momento nosotros podemos hacer envío de correspondencia, aunque la misma no tenga nuestra firma hológrafa. Habrá que ver si en los contratos, lo cual realmente es muy útil, se ha pactado algún medio de comunicación entre las partes, algún canal de comunicación por la que se pueda hacer esta comunicación. Y en todos los casos, acá pregunta Claudia de Formosa, ¿qué parte, no sé de qué parte estamos hablando, en qué parte se cortó el audio? Yo lo que estaba comentando en este momento, respecto de la prórroga de los contratos... Yo Sí. te vengo escuchando muy bien, ¿eh? A lo mejor ha sido un inconveniente. Yo te vengo escuchando sin interrupción. Perfecto, porque tuve que cambiar el Wi-Fi a mis datos, tuve un problema en algún momento. Decía entonces, bueno, después en todo caso lo vemos, que la parte locataria puede hacer esta comunicación por estos canales, si hubieran acordado convencionalmente alguno, y en todos los casos, y acá viene un tema que es el de las fianzas, que lo vamos a dejar para después, la prórroga de la vigencia de este plazo contractual supone o implica que por el mismo periodo las obligaciones del fiador van a permanecer vigentes también. No tiene esto demasiado problema porque permite este juego de la voluntad. El locatario podrá decir, no, yo estoy en condiciones de restituir, restituye, pero si evidentemente por la circunstancia de emergencia no lo pudiera hacer, puede considerar al contrato prorrogado hasta esa fecha. Después tenemos en el artículo 4 el congelamiento del precio de los alquileres. O sea, realmente después de las situaciones de emergencia vividas en nuestro país, de lo que fue toda la legislación de emergencia, hablar de congelamiento de precios fue de lo más poco elegante, por decirlo de alguna manera. Y sobre todo porque esto no es tal. Pero antes de hablar concretamente de este artículo, que me parece interesante que hagamos una distinción. Nosotros siempre hemos hecho coincidir, digamos, los conceptos de canon con el concepto de alquiler, con el concepto de precio de la locación, es decir, usábamos indistintamente esta terminología. El código por ahí hace un uso indistinto, pero el artículo 1208, cuando habla de pagar el canon convenido, dice que la prestación dineraria a cargo del locatario, este es el canon, se integra con, y ahí empieza a nombrar rubros, y uno de los rubros es el precio de la locación. Esto es lo que va a pagar de manera estricta el uso y goce. Y toda otra prestación de pago periódico asumida convencionalmente. Luego ahí podremos hablar de las expensas, si este locatario le paga al locador periódicamente para todo lo que tenga que ver con impuestos y servicios, si hay un seguro contratado, a lo mejor contra incendios, de responsabilidad civil, también entra en este concepto de pago periódico. Y lo que el artículo 4 prevé es justamente que el precio del alquiler, esto es, aquello que paga de manera estricta el uso y goce, continúe en principio pagándose hasta el 30 de septiembre el monto que se estaba pagando en el mes de marzo. Entonces uno se preguntará, y sí, otro remedio no queda porque no tenemos posibilidad de actualizar. Pero sí tenemos la posibilidad de escalonar pagos de alguna manera. Esto es lo que surge del párrafo segundo, es decir, los
los casos en los cuales uno pacta un precio global y luego lo distribuye en los distintos periodos. Entonces, en este semestre o en este año se pagarán tantas cuotas iguales este monto, en el otro este otro monto, en tantas cuotas iguales. Entonces, si en este supuesto nosotros tuviéramos que se ha producido uno de estos escalonamientos, la posibilidad, creo yo, no lo dice, pero me animo a decir que el locatario puede elegir, si está o no dentro de sus posibilidades, diferirlo, es un diferimiento y no un congelamiento. Diferir su pago a otra oportunidad, que ya vamos a ver cuál es. Y queda claro que el resto de las prestaciones periódicas asumidas convencionalmente por la última parte se siguen rigiendo por las disposiciones del contrato. Bien, acá entonces se van a poder generar algunas deudas. Y me voy ahora a los artículos 6 y 7, que vamos a conversar así de manera bastante conjunta. En estos dos artículos se prevé la posibilidad de que haya deudas. En el primero de ellos, estas deudas son justamente estas deudas por la diferencia de precio. Es decir, este valor que debía aumentar y que no lo pagué ahora, que elegí diferir, en algún momento yo lo voy a pagar. Por eso creo que el decreto es un decreto mesurado en cuanto a esta distribución que hace de las consecuencias. Y luego están otras deudas. Esas otras deudas, que son las que contempla el artículo 7 del decreto, son deudas ya por falta de pago. Y no refieren de manera exclusiva y estricta a lo que es precio de la locación, sino al canon locativo, es decir, la prestación dineraria completa. ¿Por qué? Porque este locatario, en esta situación particular de emergencia, podría eventualmente pagar parcialmente, no pagar o pagar fuera de término. Y esto le podría generar una deuda. Estas dos deudas, deuda por diferencia del precio de la locación y deuda por falta de pago, pago inoportuno o pago parcial del canon locativo, tienen un régimen similar en algunos aspectos y diferenciado en otros. ¿Cuál es el régimen similar? El régimen similar es que van a poder ser pagadas a partir del 1 de octubre en un mínimo de 3 y un máximo de 6 cuotas. Esto como primera cuestión. Esto también puede convenirse en contrario siempre y cuando se respete el piso de orden público mínimo, en salvaguardia y tutela de la parte locataria, hasta acá no tenemos inconveniente. Rige también respecto de ambas deudas la extensión de la fianza, la subsistencia de fianza respecto de estas obligaciones, que son obligaciones nacidas en el marco del contrato y de la emergencia, es decir, la prórroga del plazo de la emergencia. ¿En qué se van a diferenciar? Se van a diferenciar que cuando este locatario lo que no ha abonado es la diferencia del precio de la locación, este pago no lleva accesorios, es decir, ningún accesorio, ningún interés, ninguna penalidad. En cambio, el locatario que pagó mal, porque pagó menos, porque pagó fuera de término, porque no pagó, sí va a tener que pagar accesorios. ¿Cuáles son estos accesorios? Y acá entramos en otro problema, y este problema es el interés. Dice que en este caso el interés será la tasa de interés para plazos fijos en pesos a 30 días que paga el Banco de la Nación Argentina. Es la única, el único accesorio que tiene. No pueden aplicarse ni otros intereses ni otras penalidades. El tema es que yo entré a la página del Banco Nación, dije, a ver cuánto es. Y hay 3 maneras de constituir plazos fijos. En sucursal, plazo fijo web, plazo fijo electrónico. Y no todos tienen la misma tasa de interés. Entonces, esta es una cuestión que
también vamos a tener que encontrar algún acuerdo, vamos a tener que establecer algún consenso. Hay tasas más bajas, si ustedes van a la sucursal, como hacen trabajar, les pagan menos, entonces la tasa es una tasa que no llega al 20%, en cambio, si lo contratan de otra manera, supera ampliamente el 20%. Entonces, frente a este silencio, uno podría decir, bueno, si en definitiva la ténesis de todo esto es la protección del locatario, fijemos en menor, pero resulta que ese locador al que no se le pagó el canon que contemplaba los seguros, las expensas y todo, se ve muy, muy grabado. ¿Mm? Y uno podría decir entonces, bueno, usemos el mayor, pero resulta que este locatario no ha pagado porque realmente no ha podido, porque perdió su trabajo, porque no pudo abrir su negocio. Lamentablemente el casuismo que hay, esto es una cuestión que uno tiene que tener en la cabeza, el casuismo alrededor de todas las circunstancias que describen estos artículos es impresionante, es muy difícil poder abarcar esto en normas generales. Entonces, habrá que trabajar esta cuestión, habrá que consensuar si es el mínimo, si los jueces tendrán la posibilidad de moverse de uno a otro, si podrán establecer un promedio, o de qué manera van a poder trabajar esto. Y respecto de las deudas de este artículo 7, otra cosa que es muy importante es que no se va a poder resolver el contrato por incumplimiento. Recordarán ustedes que el contrato de locación en el que se hubieran verificado 2 periodos consecutivos sin pagos no se enfrenta a una causa de posibilidad de resolver y obviamente de desalojar. Se prevé también el tema de la bancarización. Esto no es complejo, pero las últimas cosas que han pasado, las últimas situaciones que se han visto cuando cobraron los jubilados y que salta toda esta cuestión de la gente que no está bancarizada, eventualmente va a representar también un problema. Y hay gente que aún bancarizada prefiere seguir con su economía en negro. Esto también hay que decirlo porque es una realidad. Entonces, esta norma que parece tan fácil podría encontrarse en la realidad con algunas limitaciones, a veces franqueables, a veces no. ¿Qué pasa con la fianza? Este es un tema delicado. La fianza va a quedar, dijimos, subsistente durante el plazo por el que se hubiera prorrogado el contrato, si es hasta el 30 de septiembre, hasta esa fecha, si el locatario eligió antes, si eligió retirarse y restituir la tenencia en el plazo contractual, ahí fenecerá. Pero va a cubrir todas las obligaciones que hubiera financiado de alguna manera, en virtud de los artículos 6 y 7, locatario. Esta fianza tiene algunas reglas que están expresadas en los distintos artículos y que conviene que recordemos. No va a funcionar las causales de extinción, estas causales de extinción que nosotros conocemos por vencimiento del plazo contractual, por inacción de la parte acreedora, obviamente que no va a accionar si la ley le está diciendo que no lo puede hacer, o las de diferimiento del pago de la obligación sin anuencia de la parte fiadora, no van a regir como causales. Los grandes problemas que hay alrededor de la fianza radican en si voy a extender, digamos, esta interpretación de la subsistencia de fianza a subsistencia de otros tipos de garantía. No hay duda, parecería, por lo menos en lo que estuve leyendo, yo coincido con que esto abarcaría la subsistencia de todo tipo de fianza, desde la menos exigida, la simple, pasando por los supuestos en los que es solidaria, e incluso en los casos en los que se constituye en principal pagador el fiador. Podría haber algún problema, hay algunos autores que apuntan que podría haber algún problema con aquellos, me veía la pregunta, pero no importa, aquellos supuestos en los cuales a la fianza la hubiera otorgado una entidad financiera, un profesional de la fianza,
El gran problema está en los seguros de caución. Si muchas veces el locatario que no encuentra a quien le salga de fiador, contrata o al fiador profesional, a la entidad financiera, que una fianza paga, y entonces a lo mejor esta cuestión de la subsistencia podría generar un desequilibrio en esa fianza, y los seguros de caución que no son fianza, ¿no? Entonces, dentro del abanico que han presentado los autores respecto a este tema, algunos han llegado a decir que este decreto debería ser de alguna manera reglamentado, y otros han entendido que no, que las cuestiones tienen que resolverse a través de una interpretación armónica y teleológica. Yo coincido con esto, porque acá la finalidad es la protección de la parte locadora y locataria, si tienen que tener ambos la tranquilidad con relación a las obligaciones del locatario, y por lo tanto la garantía, en realidad debió haber sido el término de ese locatario frente a su locador. ¿Qué pasa con el locador vulnerable? Me quedé pensando porque había otra cosa que yo quería comentarles. En ningún momento habla de mínimamente hacer una comunicación al fiador, y a nosotros nos parece, siempre uno defiende mucho el deber de información en distintos ámbitos, porque el deber de información hace a la prevención. Consecuentemente, este fiador debe ser mínimamente comunicado, porque además tiene que saber si el locatario va a restituir el 30 y su obligación, por lo tanto, va a continuar hasta esa fecha, lo va a hacer en el plazo contractual o lo va a hacer en alguna fecha entre estas dos. El caso del locador vulnerable que tenemos en el artículo 10 define lo que es un locador vulnerable diciendo que es aquel que va a utilizar el canon para cubrir sus necesidades básicas o las de su grupo familiar, primario y conviviente, debiéndose acreditar debidamente tales extremos. Acá hay dos problemas. Uno de estos problemas creo que puede resolverse mediante una adecuada interpretación. El otro problema es un problema de los hechos que solamente se va a resolver con las partes actuando de buena fe. El primer problema es que estos locadores vulnerables quedan excluidos del artículo 4. El artículo 4 es el que prevé, con ese nombre, el congelamiento de los alquileres, es decir, el diferimiento de la diferencia del precio de la locación. Es decir, que respecto de estos, si en este interín hubiera un escalonamiento, ese locatario lo va a tener que pagar, porque su locador en ese caso es un locador vulnerable. No lo excluye del artículo 7, que es el que entiende que este locatario que no pudo pagar, que pagó tardíamente o que pagó de manera incompleta, va a poder hacerlo después del 1 de octubre, en cuotas mensuales, sucesivas, iguales, pagaderas, en la fecha en la que vence o hubiera vencido el canon. Porque no tiene sentido decir que le tiene que pagar si puede no pagarla y la puede diferir y financiar. Acá también aparecen las ideas de la necesidad de reglamentar, y las ideas también de la interpretación teleológica. Yo sigo pensando en esto. La abundancia normativa no nos lleva a nada, porque evidentemente la tutela que se está procurando para ese locador vulnerable necesita que uno interprete que tampoco se puede aplicar ese artículo. El otro problema que tiene, que es qué cosa es un locador vulnerable, eso sí es un problema que va a ser difícil de resolver, porque, a ver, yo me autocalifico de locador vulnerable, entonces le digo al locatario que él no puede diferir ese mayor costo, ese incremento del precio de la locación, y que tampoco puede dejar de pagarme. Y yo, locatario, cuestiono esta autocalificación que hizo el locador. ¿Y qué es esto de debiendo acreditar debidamente tales extremos?
¿Cómo acredito? ¿Cuándo acredito? No lo sabemos. Lo acredito después cuando todo esto pase, y si resulta que el locador tenía razón, este locatario ya no tiene los beneficios del decreto. O sea, esta es una situación que en los hechos puede llegar a traer mucho problema y que evidentemente solo va a poder resolverse con partes obrando, ambas de buena fe, y con todos los deberes colaterales que la buena fe impone en este caso, sobre todo la cooperación, la solidaridad y la colaboración. Si no, esto no se va a resolver y va a ser un mar de litigios. Finalmente, una idea que me parece muy interesante es esto de la mediación obligatoria, es decir, al suspenderse ese artículo 6 para la ley nacional, lo que se está diciendo es que estos procesos no van a tener una mediación optativa. Acá en la provincia de Santa Fe también lo vinculado con la locación, con el desalojo, tiene una mediación que es optativa. Entonces, va a ser para el ámbito nacional obligatoria y se invita a las distintas jurisdicciones que lo hagan. Esto a mí me parece sumamente importante porque muestra, en definitiva, esta vocación que tiene este decreto por favorecer la autocomposición, o por lo menos la composición de los conflictos a través de medios que no resulten tan controversiales. Esta es una mirada muy, muy rápida, con algunas reflexiones con relación. Yo creo que me debo haber pasado de todos los tiempos, pero no importa porque ya estoy terminando. Para decirles que podría haber muchas situaciones que escaparan del contexto de este decreto, y uno podría tener la duda de cómo se podrían llegar a resolver. Y a mí me parece que en el decreto mismo hay algunas directivas. Esto que les decía, primero favorecer la autocomposición. Fíjense que en muchos supuestos se está diciendo que puede haber un acuerdo en contrario que no perjudique a la parte locataria. Segundo lugar, si las partes no logran, tienen que ir a una instancia donde haya un tercero, un mediador, es lo primero, gratuito o a muy bajo costo, dice el decreto, justamente porque está favoreciendo estos medios de solución de conflictos que no son tan controversiales. Y lo que hace el decreto, en definitiva, y no voy a decir esfuerzo compartido, pero voy a decir que por lo menos está propugnando una distribución de consecuencias. Y a mí esta idea me gusta. En mi fuero íntimo me parece que esta emergencia sanitaria mundial que ha generado todas estas medidas nos iguala absolutamente porque nos pone frente al riesgo a todos de perder un bien, el mayor y el más preciado bien que todos tenemos, y que en este escenario, por lo tanto, no puede haber indemnes y damnificados. Por eso esta idea de la distribución a mí me gusta. El esfuerzo compartido, hay fallos muy importantes, Ayani, Arruba, Calem. Si ustedes me preguntan para las cuestiones que no han sido resueltas, a mí la figura que más me gusta a mí es la de la imprevisión, tiene un margen muy, muy amplio para la renegociación, para la adecuación, para el volver a ver todas estas cuestiones del contrato y adecuarlo a las necesidades de las partes y a la situación por la que uno está transitando. Y finalmente hay una reflexión que les quiero dejar, que tampoco me parece tan necesario aferrarse a estos institutos. ¿Qué aplico? Aplico imprevisión, aplico frustración, hay imposibilidad. Miren, siempre que nosotros hablamos del nuevo Código Civil y Comercial, dicen, es un código de nuevos paradigmas. Y parece que esos nuevos paradigmas estuvieran únicamente relacionados con los derechos personalísimos, porque inmediatamente aparece el incapaz, que ya no hay, y aparecen los derechos humanos, y esto no es así. Es verdad que es un código de nuevos paradigmas, pero esos nuevos paradigmas, es este código que tiene un derecho privado constitucionalizado, que va a contener reglas, principios y valores, se proyecta también
al ámbito de las obligaciones y de los contratos y de los derechos patrimoniales, no únicamente al otro. Entonces acá yo creo que no deben tener miedo los magistrados de optar por esos caminos. Muchas veces la aplicación de figuras muy puntuales, muy estrictas, llevan a una multiplicación de efectos que no es deseada. En cambio los principios no, los principios son flexibles, y tenemos innumerables principios que pueden ser aplicados para resolver: la buena fe, con todas sus derivaciones, la colaboración, la razonabilidad, la proscripción del ejercicio abusivo de los derechos, la solidaridad, la tutela del crédito, la justicia contractual, la tutela del débil, la conservación del negocio. Todo eso puede aplicarse, y les dejo una última frase. Esta frase es de uno de los fallos que les mencionaba recién, el fallo Calem, que dice: la misión judicial no se agota en la letra de la ley. Y con esto termino, ya recontrapasada de tiempo, perdón. Bueno, Colo, ahora te trato como nos hablamos siempre coloquialmente. Sí. Te quiero felicitar. A mí, digamos, estoy en la situación de estar acostumbrada a este modo riguroso que tenés de enfocar los temas, analítico, sistemático, proyectando, poniendo a prueba las normas, pero imagino que el común del auditorio habrá encontrado en tu método expositivo algo que realmente fue como un viaje por esta normativa que, bueno, se nos presenta ahora como una primera manifestación para abordar la coyuntura. Me fui pensando a lo largo de tu exposición que el derecho de la emergencia, porque tenemos que volver a hablar en estos términos, la danza de las normas de la emergencia vuelve a ganar un lugar. En el derecho locativo tuvo una serie de antecedentes importantes. Vos recordarás lo que había sido el desarrollo detallado de algunas instituciones que normativamente después se iban complementando en la historia del contrato de locación, a punto tal que algunas figuras fueron transformándose en institutos, como el caso de la suspensión de los juicios de locación, como el caso de la prohibición de elevación de los montos de los alquileres, y toda esa variedad normativa, a la par que era supernumeraria, que se iba superponiendo en el tiempo, que tenía grados de casuismo que vos referiste también. Hoy había dado lugar también a una doctrina, a un derecho que se hacía de la emergencia. Recordarás el caso de Val Roca, por ejemplo, su obra, que aparte había sido nutrida, porque a cada una de las normatividades de la emergencia que duraron en nuestro país aproximadamente 40 años, con lo cual ese derecho locativo de la emergencia que había desarrollado Val Roca contenía institutos que tuvieron valor social, jurídico, porque se ocupaban de situaciones que referían a aspectos importantes del derecho locativo, pero que, como vos lo señalaste, y esto lo quiero rescatar especialmente, a diferencia de ese derecho de la emergencia que generó inicialmente una orientación protectoria, que vino a desnivelar el eje de la contemplación equitativa de los intereses del locador y de los intereses del locatario. En este caso veo como vos ponderaste estos institutos como buscando que haya un reparto de los esfuerzos. Sin duda. Un reparto de los esfuerzos en las diferentes alternativas que hay, incluso en los métodos de composición. Me parece muy bueno lo que mencionaste de
más allá de centrarnos en una sola figura, técnicamente si la imprevisión o la frustración del fin, que realmente van a proporcionar muchos elementos, pensar cómo es la lógica de la recomposición de los conflictos en situaciones de emergencia, porque esto tiene bastante parecido, veremos en qué grado, con alguna lógica que se impuso en la crisis del 2001. Sí. Cuando los contratos se vieron impactados porque lo que se produjo allí fue la sustitución del signo monetario. Y parecía haber un criterio para operar en la búsqueda de la solución más adecuada, que era el criterio de la equidad. Y en definitiva, conforme a la equidad, tanto las partes como los jueces están habilitados a ponderar dentro de la fundamentación de las decisiones elementos de hecho que normalmente no alcanzarían ese nivel de legitimante jurídico de una decisión. La equidad amplía ese poder de contemplación de las circunstancias fácticas a que vos hacías referencia. Y evidentemente esto supone un desarrollo de consideración de diversidad de aspectos, sobre todo que se pueden plantear en el plano locativo. Te iba escuchando y me quedaba también la duda, viste que en las emergencias uno entra y no sabe bien cuándo sale. ¿Cómo? Sí, ni cuándo ni cómo. Y bueno, y las normas tienen este carácter de un orden público cambiante, un orden público oscilante de acuerdo a las circunstancias. Así que también tenemos que estar preparados para la posibilidad de que haya normas que vuelvan a analizar la situación que se pueda presentar dentro de 2 o 3 meses, ¿no? Sin duda. Sí, sí. Gracias. Bueno, Estela, muchísimas gracias. Ha sido muy clara, se te ha escuchado muy bien. Bueno, llegó el momento de las preguntas, que ya hay bastantes ahí anotadas. Para empezar, pregunta a Mariana. La falta del consentimiento del fiador a la prórroga del contrato, esta disposición, ¿no es cierto?, del decreto de necesidad y urgencia, sin el consentimiento del fiador, esta prórroga que dispone la medida. ¿Cómo las analizarías o qué opinión te merece? Me halaga que le pueda importar mi opinión personal. Yo diría, el calificativo que le puedo asignar es que es razonable. Es decir, no tiene sentido que haya una prórroga de la vigencia del plazo contractual y una posibilidad de diferir obligaciones si no le conservo a ese locador la garantía que tenía el contrato. Sobre todo porque muchas veces la garantía del contrato de alguna manera condiciona. Vieron que uno no termina de cerrar el negocio si no acepta a los fiados. Entonces, mi opinión es que es razonable en este contexto. Bien, y siguiendo con las normas de este DNU, pregunta Alejandro Fiorenza, que observa una incongruencia entre el artículo 4 del DNU, que menciona que se deberá abonar el precio del alquiler a valores de marzo 2020 durante esta vigencia del decreto. Luego el artículo 7, mismo DNU, habla de las deudas originadas por falta de pago, fuera de término o pago parcial. Deberán, dice, abonarse desde octubre del 2020. ¿Cómo congeniar, cómo interpretar ambas normas de esta disposición de orden público? Me parece que el artículo 4, esperen que voy a retomar, que acá lo tengo, el artículo 4 lo que está estableciendo es esa posibilidad de diferir, que la palabra deberá no tiene que ver con que deba en el acto cumplir con esa obligación, sino que no debería pagar otro precio. Me da la sensación de que el deberá no está utilizado con ese sentido de que lo tiene que pagar sí o sí, porque evidentemente sí puede pagarlo de otra manera. Lo que le está diciendo es que no necesita pagar más.
¿Me explico? En ese momento. No necesita pagar más. De todos modos, recordemos que las faltas de pago tienen una sanción, porque más allá de que yo diga que debe pagar, la realidad es que puede no pagar, porque puede no poder. Esto es lo que está pasando. Entonces, si efectivamente no puede, lo que hace este artículo 7 es darle la posibilidad de pagar con un interés mínimo, porque no va a ser el interés pactado, con estas cuotas. Pero, no sé, yo inicialmente no le veo que haya alguna contradicción. Se deberá abonar, quiere decir que no debe abonar más que eso. Este es el sentido que yo le asigno a ese artículo. Bien. También suma una apreciación, una interpretación David Olego, diciendo que si crees, mejor dicho, Estela, que las razones que motivaron la creación de esta categoría jurídica de locador vulnerable podrían en algún momento llevarnos a pensar en un proveedor vulnerable. Bueno, ahí ya estamos en terminología de la Ley de Defensa del Consumidor, que en principio, para mí está lejos de la locación. Para mí la locación es bastante difícil que sea un contrato de consumo, sin perjuicio de que en algunos puntos pueda presentar mixtura, porque nosotros tengamos evidentemente un caso donde el locador elige actuar profesionalmente en el mercado a través de un corredor inmobiliario. Esto es muy usual, pero no es un consumo. Podría haber un proveedor vulnerable, pero bueno, habría que encontrar el caso. Nada puede no ser en este momento en nuestro derecho, me parece a mí. No sé si esa respuesta le satisface. Podría haber algún proveedor vulnerable. Pero me parece que en el ámbito del derecho de consumo es muy difícil que esto tenga andamiaje, más allá de que uno en abstracto pueda pensar que en alguna situación lo sea. Porque el derecho de consumo existe justamente porque el consumidor tiene una debilidad estructural. Perfecto. Y después tenemos a Alejandro Fiorenza, que también en este debate de la aplicación del artículo 1203, respecto de esos contratos de locación con destino comercial, esta opinión, ¿no es cierto?, de la inaplicabilidad, lo lleva un poco a pensar en alguna injusticia manifiesta, y que probablemente la aplicación de la norma puede encontrarse, más allá del caso fortuito o la fuerza mayor que no afecte la cosa misma, dice Alejandro, probablemente pueda ser analizada de la mano de otros institutos como los de la teoría de la causa, y cita los artículos, ¿no es cierto? O sea, como darle quizás la aplicabilidad a otras normas como las del 1012, 1013 y 1090 del Código Civil y Comercial, como dando otro pensamiento. No, sin duda, yo estoy hablando de la aplicación de un artículo, él habla de la causa, y yo pensaba en la frustración de la causa, porque este artículo habla de la palabra esta frustración, y en realidad esta palabra no está bien usada acá. Esta es una crítica que se ha hecho desde diversos autores. Más allá de eso, yo lo entiendo perfectamente, y entiendo que el objeto o la finalidad de ese contrato puedan no lograrse en definitiva. Pero en tanto no se trate, como veíamos con el doctor Hernández, de un plazo de que hubiera, digamos, que este contrato se hubiera celebrado con la finalidad del cumplimiento de una prestación que tiene un plazo esencial o fuera esencial para la parte locataria, que ese objeto, finalidad convenida, se diera justo en este momento, en todo caso la situación va a ser una situación transitoria, que yo sigo sosteniendo. Ese artículo 1203 grava a una sola de las partes. Por eso, aun si nosotros entendiéramos que el caso fortuito sobre la cosa misma
pudiera estar comprendido en lo que está pasando en este momento, aún así, a mí lo que no me gusta es que graba a una sola de las partes. Yo buscaría institutos que de alguna manera permitieran distribuir las consecuencias. Bueno, no hay más preguntas y muchos agradecimientos. Paola dice gracias a todos porque fueron unos excelentes encuentros. Carla Bernardini dice gracias por tan clara exposición, doctora. La doctora Silvina Furlotti agradece y dice excelente. También, bueno, se suman muchos más elogios y agradecimientos. Quiero decir también que se encuentra ya subida la charla del doctor Pellejero del miércoles pasado al canal de YouTube. Ahí también pueden descargar el link de la presentación que pudimos ver por partes, Rodrigo. Y también va a estar subido en horas de la noche esta conferencia, excelente conferencia de la doctora Esther Lowe, con el Word y la cita de los fallos que fuimos acompañando en el chat para que luego se pudiesen rastrear y disponer. Y Carla dice, tal como dice al final Estela y el doctor Arasi, llegado a instancias judiciales en último término, intervendrá el juez como co-creador del derecho. Muy bien, Valeria, quería bueno, destacar que este módulo de coloquios continúa el día lunes, y voy a agradecer en primer lugar la presencia de la doctora Silvina Furlotti, a quien no la había mencionado al inicio, que es la directora del Instituto de Estudios Judiciales de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, y bueno, también presidenta de la Asociación de Magistrados de la provincia de Mendoza. Silvina, como profesora reconocida a nivel nacional en Derecho de las Obligaciones, va a estar el lunes en una cointervención, en un panel de destacados juristas que va a estar integrado por el doctor Carlos Parellada y también por el doctor Federico Ósola. Así es que nos aprestamos el día lunes para, bueno, asistir al debate que podemos ubicar en el plano de las consecuencias obligatorias, de las contingencias, ya en el programa de conducta, de las eximente de responsabilidad, y vamos a combinar con los institutos que habitualmente dan lugar a respuestas desde el punto de vista de las contingencias que ocurren en el cumplimiento de la obligación. Vamos a ver cómo pueden ser analizados en el contexto actual, que realmente presenta situaciones inimaginadas y que podríamos haber dicho en otro momento son de libro. Bueno, no son de libro, son en este caso reales, con variantes inimaginadas de cómo se han alterado programas de conducta y, bueno, también finalidades originariamente previstas. Quiero, Estela, reiterarte el agradecimiento y, bueno, sumarme indiferenciadamente, indiscriminadamente a la cantidad de elogios que han volcado los participantes en el chat de esta reunión. No, perdón que te interrumpa, Ariel, los Claro, estoy no. leyendo. Y bueno, si puedo desde acá agradecerles a ellos, para mí fue realmente un placer. Yo soy la agradecida. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias, Estela. Acá me están manifestando que, bueno, como lo decíamos, vamos a tener disponible tu charla, como también está ya subida la de Rodrigo, y vamos pudiendo, incluso a quienes nos interesa, volver a escuchar algunas partes de lo que a veces en la actividad presencial nos queda rondando como idea que en definitiva madura. Quería decirles que a veces se conjugan circunstancias que uno no espera, ni tampoco sabe bien cómo se dan, pero hoy que es el día del trabajo y en el que se reconocen las luchas de las trabajadoras y de los trabajadores del mundo, también
el asociacionismo internacional tiene algo que se condice con esto que mencionaba Estela, que las circunstancias que nos tocan vivir presentan además una particularidad, que es la de no estar localizadas en un exclusivo lugar geográfico, sino que tienen la inédita situación de comprender al mundo en sus distintas regiones, con diferentes grados de incidencia, por supuesto, con particularidades, pero también en el día de hoy nos encontramos con un saludo que nos envió la colega que intervino también en este ciclo de coloquios, concretamente en el módulo que llevamos adelante con el doctor Walter Barón, el presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados, y con el director de la Escuela Judicial de España, con Jorge Jiménez, la doctora Soledad Piñeiro, que es la presidenta de la Asociación de Magistrados de Chile, nos envió un saludo. Cuando las intervenciones son justas, cuando provienen de alguien que sustenta su decir en el hacer y cuando logran reflejar aquello que sentimos, me parece que no hay que agregar mucho más a esas expresiones que el agradecimiento por haber podido escucharlas y en este caso compartirlas con ustedes. Se trata de un saludo por el Día del Trabajo que vamos a dejar disponibles para que escuchemos todos quienes nos encontramos aquí esta tarde, y proviene de Chile, y agradecemos a Soledad Piñeiro que lo haya compartido con nosotros. Trabajadoras y trabajadores, este nuevo 1 de mayo nos sorprende en medio de una crisis sanitaria, laboral y social sin precedentes. Condiciones que nos obligan a la reflexión y a no ignorar la precariedad laboral de muchos, ni la debilidad de estructuras estatales de apoyo. Debemos volver a valores fundamentales como la solidaridad, el reconocimiento, la protección y la seguridad. La invitación debe ser a revisarnos, a comunicarnos y a modificar todo lo necesario para lograr espacios igualitarios de respeto y apoyo mutuo, donde el desempleo o la precarización de funciones no deben ser una opción. En eso tenemos una deuda pendiente con el personal de aseo y seguridad que labora en el Poder Judicial. La valoración del trabajo doméstico, carga centrada fundamentalmente en la mujer, hoy se eleva como una imperiosa necesidad por esa doble jornada laboral que ahora se evidencia en cada familia. Ya no es posible ignorarla y debe ser asumida igualitariamente entre hombres y mujeres y reconocida socialmente como otro aporte económico al desarrollo del país. De esta realidad no estamos exentas las mujeres que trabajamos en el sistema de justicia, por lo que en estas condiciones quiero extender hoy un especial saludo y agradecimiento a juezas, funcionarias, profesionales y consejeras técnicas conscientes del enorme desafío que han asumido y por el que se nos avecina tras la pandemia. Quiero finalmente enviar una palabra de aliento y un especial reconocimiento a quienes se desempeñan en nuestro sistema de salud. Creo que el diario sacrificio de esas trabajadoras y esos trabajadores ha de servirnos de ejemplo, precisamente para construir un país más justo, sobre la base de la misma solidaridad con la que exponen sus vidas para salvar las nuestras. Creo que un mejor mañana es posible, y ese futuro nos incluye a todas y a todos, sin excepción. Decía que no hay más nada que agregar. Muchas gracias a ustedes, y nos estamos viendo el día lunes con la doctora Furlotti, con el doctor Carlos Parellada y con Federico Ossola. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias, feliz día, gracias Estela. Nos Gracias. vemos el lunes. Vale, chao, gracias. Chao, nos vemos hasta el lunes, que descansen.